Buenísimas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Educación en Debate. Hoy vamos a volver a hablar de los resultados académicos de las pruebas SNEPE del año 2018. La semana pasada estuvimos hablando del tema con representantes de distintos sectores de la educación y hoy vamos a tener como invitados a 3 viceministros del Ministerio de Educación y Ciencias justamente para hablar del mismo tema, un tema que nos preocupa bastante. Les quiero agradecer aquí a Robert Cano, viceministro de Educación, a Fernando Griffith, viceministro de Culto, que están aquí conmigo, y en un ratito ya les saludo a la viceministra Celeste Mancuello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Un honor, Fito, muchas gracias. Gracias, Fito. Bueno, ahora sí, estamos en contacto con Celeste Mancuello. Vía Zoom hacemos esta llamada. Ella es viceministra de Educación Superior. ¿Qué tal, viceministra? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fito. Gusto saludarte y estar en este programa, ¿verdad?, para debatir algo tan importante como es la educación. Saludos también a la teleaudiencia. Robert, Fernando, gusto verles. Viceministra, ¿cuál es el peso específico de la formación docente, de los docentes en el proceso educativo, en este tema del aprendizaje que, por lo menos en estas 2 evaluaciones del año 2015 y 2018, arrojaron resultados bastante preocupantes? Bueno, los docentes son los actores principales en el proceso de aprendizaje. Son ellos los que cada día, a tiempo anterior a la pandemia, al cerrar las puertas de las aulas, pueden generar un cambio hacia el futuro o pueden generar un cambio no esperado, ¿verdad? Por eso es uno de los pilares principales en este proceso de enseñanza-aprendizaje, los docentes. Y en esa línea nosotros hemos encarado en esta gestión, hemos iniciado la transformación en la formación docente. Una transformación que ve la docencia a lo largo de la carrera profesional de la persona. Es decir, aquella persona que optó por ser docente, esta persona tiene que dar su primer paso en el instituto y luego hacer un proceso de capacitación y formación continua a lo largo de su vida profesional. ¿Qué cambios hay en esta nueva etapa en cuanto a la malla curricular, al enfoque que le van a dar a la formación docente? ¿Cuáles son los cambios principales? Bueno, el principal cambio que nosotros hemos encarado es mirar esto que mencionabas, de cara a los resultados que hoy nos dan las pruebas estandarizadas, resultados que duelen, ¿verdad? Porque son las competencias básicas, lo que tiene que ver con comunicación, tanto castellano como guaraní, así como las matemáticas. Entonces, una primera transformación es mirar y nos sentamos con los actores en terreno, es decir, los responsables de los institutos de formación docente privados, oficiales y de las universidades. Y comenzamos a analizar qué es lo que pasa y cómo podemos revertir esto. Y en esa línea hemos iniciado la nueva formación docente, que arrancó en el año 2019 con mecanismos diferentes de ingreso. Mecanismos donde al postulante se le evalúa en las competencias justamente también evaluadas en el SNEPE. Competencias castellana, competencias guaraní, o sea, comunicación castellana, comunicación guaraní y matemáticas. Y tenemos un piso, es decir, el que ingresa para ser docente mínimamente debe tener el nivel 2, es decir, tener una comprensión lectora y tener una capacidad básica de cálculo. Entonces, con este primer proceso se habilita como un curso probatorio donde se van incorporando otros factores. Por ejemplo, el que quiere ser docente ya comienza a conocer la realidad de las escuelas. Ellos tienen una materia que se llama realidad educativa, donde ellos se incorporan, interactúan con los estudiantes y ellos van confirmando si efectivamente esa es la vocación, porque la docencia es un apostolado y una vocación. Y luego viene un segundo examen, en donde ellos tienen que demostrar que han mejorado los puntajes con los cuales dieron el primer examen. Y allí comienza un proceso de transformación continua donde ellos son actores fundamentales justamente con sus docentes.
Esto va de la mano con un nuevo currículum que está enfocado a generar competencias en los docentes. ¿Qué competencias? Competencias tecnológicas. El inicio de esta pandemia, no solo en Paraguay, sino en todo el mundo, denotó una debilidad en cuanto a las capacidades de manejo de tecnología. Manejar tecnología no es solo cómo yo abro una planilla electrónica, cómo veo o aprovecho un procesador de texto, sino cómo en la materia que yo soy responsable puedo aplicar tecnología. Cómo uso las matemáticas generando redes entre otros docentes de matemática, generando redes y conceptos de investigación en mis estudiantes. Cómo aplico el concepto en el fin que tengo para producir el aprendizaje en el estudiante. Entonces, incorporamos competencias tecnológicas, no como una materia más, sino que una materia transversal que va a generar estas capacidades en el nuevo docente. Competencias en idioma. Generamos, además de la lengua castellana y la lengua guaraní, incorporamos el inglés. El inglés 7 días a la semana, durante todo el tiempo de formación, que permita al egresado, dando un examen de capacidades, poder llegar a un nivel B o C. ¿Qué significa esto? Que nuestros futuros docentes, futuros digo de aquí a 2 años, en el 2022 egresa la primera corte de estos nuevos docentes, la nueva formación docente, tengan capacidades de lectura, de escritura y oral. También competencias de poder generar esto que tanto se menciona, las nuevas competencias siglo XXI. Competencias que nosotros de muchas veces no conocemos cuáles van a ser las demandas de capacidades. Sin embargo, tenemos que gestionar en nuestros estudiantes la capacidad de ir aprendiendo las nuevas tendencias y desaprendiendo aquellos que ya no les va a servir. Entonces, en esta línea también las competencias que hacen a estas habilidades docentes están incorporadas en el nuevo currículum. Este nuevo currículum... Sí, ¿sí? Le quería preguntar, pero después de que usted siga con el tema del nuevo currículum, ¿cuántos son los docentes que vamos a tener en el 2022? Pero siga usted con el tema del nuevo currículum y después si me puede dar ese dato. Perfecto. Este nuevo currículum fue incorporado por especialistas. Una de estas fue una especialista que es una profesora de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, que vino, pero no a traer una receta de Finlandia, sino trayendo la experiencia que a ellos les llevó a estar como está y construyendo con la realidad local. Paraguay tiene 18 realidades diferentes y al interior de cada departamento la realidad también es diferente. Por eso te decía, el poder manejar nuestro egresado docente el español y el guaraní como lengua nativa propia del Paraguay va a permitir que cuando haya demanda en zonas muy rurales tengamos la capacidad de responder a la demanda. Cuando tengamos necesidad de responder, porque cada realidad es diferente, zonas muy rurales, zonas muy urbanas, zonas donde tenemos cinturones de pobreza con migraciones que vienen del campo a la ciudad. Entonces el docente tiene que tener la capacidad de comunicación y de llegar al chico. Un chico que inicia el primer grado, donde en el hogar habla guaraní como lengua, va y la profesora le habla en español y ya no se genera la comunicación. Y esa es una brecha que si no se toma un respaldo va creciendo. Y entonces ahí ya se genera una primer gran barrera estudiante, sistema educativo. ¿Cuántos están hoy? Sí. Eso, ¿cuántos egresados tendríamos en el 2022 aproximadamente? Bueno, en el 2022 tendríamos casi 4.000 egresados. Tuvimos una demanda de más de 6.000 y bueno, con este proceso de selección en el que el Ministerio de Educación a través del Instituto Nacional de Evaluación aplicaron pruebas estandarizadas, a todos se les midió con las mismas varas
van a generar en el primer semestre del 2022 aproximadamente 4.000 egresados. Pero lo bueno de esto es, ahí no termina, allí comienza la carrera. ¿Por qué? Porque estos estudiantes van a pasar por una prueba nacional estandarizada de competencias. Es decir, el título de docente lo va a dar el instituto una vez culminada el proceso académico. Sin embargo, el Ministerio de Educación va a aplicar pruebas de competencias que van a permitir valorar a aquellos que estén en el área. Por ejemplo, el profesor que se formó para matemáticas va a ser evaluado en competencias matemáticas. ¿Qué debe saber un profesor para estar enseñando matemáticas? Aquel que se formó para inicial, lo mismo, ¿sí? Sabemos que tiene compromisos, le agradecemos muchísimo por su tiempo, muy amable, bastante clarificador el panorama en cuanto a formación docente. Gracias. Una cosita más. Sí. Si me permitís. Sí, sí. Aprovechando. Nosotros también estamos llevando adelante, porque esta es la formación inicial a los que van a ser docentes, pero los que hoy están en ejercicio también es foco de intervención desde el viceministerio. Nosotros estamos generando a través de nuestros institutos de formación docente cursos de capacitación en la demanda actual, que es conocimientos de TIC, manejo de TIC, uso de la herramienta, y en esa línea hemos ya capacitado aproximadamente 20.000 docentes. Y también se va a iniciar la construcción de 6 centros especializados de formación docente inicial y continua en el país. ¿Qué es centro especializado? Un instituto para estudiantes provenientes de pueblos originarios. Este instituto está construido, va a estar construido previo diseño con el Consejo de Educación Indígena. Es decir, manteniendo lo que dice la ley, las características Correcto. y la cultura, poder enseñar al futuro docente de ellos. Uno especializado en formación inicial, uno especializado en matemáticas. ¿Esto qué significa? Que, por decirte, el de educación indígena va a estar en Villa Ayes, pero tenemos también estudiantes que vienen de Canindiyú, van a tener posibilidad de tener internado y poder venir a hacer su formación y luego incorporarse de nuevo en su comunidad. Gracias, viceministra. Es un cambio totalmente de paradigma. Excelente. Muy amable, hasta luego. Así estaba con nosotros la viceministra Celeste Mancuello, viceministra de Educación Superior. En instantes, a la vuelta de la pausa, vamos a hablar aquí sobre el mismo tema con Robert Cano y Fernando Griffith, ambos también viceministros del Ministerio de Educación y Ciencias, porque los resultados académicos preocupan y bastante. A la vuelta de la pausa seguimos. Estamos de vuelta y queremos hablar con Robert Cano, viceministro de Educación, Fernando Griffith, viceministro de Culto, respecto a los resultados académicos del SNEPE 2018, que son un poco más complicados aún que los del 2015. Antes de ahondar en el tema, quisiera preguntarles a ambos cuál es la posición del Ministerio de Educación respecto a estos resultados que se dieron a conocer hace muy pocos días y que, bueno, son de una administración anterior, pero finalmente son del área de educación. Robert. No, realmente los resultados no podemos obviar de que preocupan bastante. Ese retroceso observado respecto a los resultados de 2015 refleja de alguna manera una situación que tal vez no haya sido atendida como debiera a partir de los resultados de 2015, ¿se entiende? Ahí con 2015, donde ya teníamos una preocupación bastante importante por los resultados de ese año, imagino que debían haberse intervenido de forma hasta urgente en cuestiones que nosotros hoy estamos detectando que estamos iniciando. Este año ya hemos iniciado un proceso bastante agresivo en el buen sentido para intervenir e incidir en lo que consideramos es el factor más importante del logro educativo de los estudiantes, que tiene que ver con lo que ocurre en el aula. O sea, entiendo que hay muchos esfuerzos por trabajar en distintos aspectos vinculados con la formación docente, fantástico. Lo que explicaba recién Celeste, esas son cuestiones vinculadas a formar una nueva generación de maestros. Correcto. Pero con los que hoy están, con los que hoy tienen 10, 15, 20 años de ejercicio, hay que reconocer que el Ministerio por muchos años los ha abandonado. Uno cuando comienza a auscultar y ver lo que hay en el interior,
En muchas asignaturas, en muchos ciclos enteros, ve que los docentes se han encontrado bastante abandonados en lo que realmente necesitan. El maestro necesita un apoyo concreto para realizar y dictar sus clases. Reconozcamos también que la formación que se ha tenido también muchas falencias, muchas lagunas formativas. Y el docente, bueno, se ha encontrado delante de sus estudiantes, en muchos casos, sin muchas herramientas que el ministerio lastimosamente no pudo darles. Este diagnóstico surge justamente de ese contacto con los maestros y de hablar con ellos, ¿verdad? Cuando vos te vas y de repente le das algo que realmente le va a servir para sus clases, ellos te dicen de repente en guaraní, ¿cuál horario te va a cue? Esto es lo que nosotros queremos y lo que necesitamos realmente, ¿verdad? Bueno, eso fue el origen que inspiró a algo que el próximo año va a estar ya implementándose en aula, que se llama el Plan Maestro. El Plan Maestro, ya muchos docentes conocen cuál es su espíritu, es dotar al docente de herramientas concretas. Estamos hablando de textos, estamos hablando para el estudiante también textos. Estamos hablando de recursos audiovisuales, videos, audios, incluso materiales complementarios para que el estudiante realmente comience a iniciar un proceso que a veces comienza desde lo conceptual nada más. El proceso de aprendizaje, como siempre sabemos, y creo que lo dijo Luis Fernando la vez pasada, comienza desde las emociones. Es básico, es elemental, ¿verdad? Entonces nosotros muchas veces iniciamos un proceso desde lo simbólico, siendo que hay un proceso previo de primero lo tangible, después va a lo pictórico y finalmente llega el proceso del simbolismo propiamente dicho. Eso pasa con las matemáticas. El resultado es el siguiente. Muchas veces las matemáticas son un simple acto mecánico. Correcto. La lectura es un simple acto memorístico. Y lo que respecta a la ciencia, prácticamente no se despierta la curiosidad del estudiante para poder indagar y animarlo a explorar el mundo. Esas son situaciones que nosotros encontramos. Los docentes han hecho un esfuerzo extraordinario y esta pandemia, te comento, Fito, nos ha dado muchas lecciones muy positivas. El Plan Maestro, como estaba concebido en su momento, iba a estar implementándose tal vez en parte ya este año, pero esta pandemia frenó muchos de esos procesos. Pero en respuesta a esta pandemia, a esta situación, nosotros hicimos un esfuerzo importante de parte de muchos docentes, son como 400 docentes, más estudiantes inclusive, que se han sumado a un esfuerzo del ministerio para proveer a los docentes, ¿entendés bien lo que te voy a decir? Para proveer a los docentes desde el nivel inicial, desde el prejardín, hasta el último año de nivel medio, de materiales concretos para hacer sus clases. Hay que reconocer algo que a veces se tergiversa un poco. Esta situación de llegada de los estudiantes de los docentes a los estudiantes se da en una proporción muy alta. Nosotros hicimos una encuesta en el mes de mayo y la encuesta decía que llegábamos con el régimen virtual, ya sea por educación en línea o asincrónica, correo electrónico, WhatsApp, con el 86% de los docentes. UNICEF lanza una encuesta un mes después y el resultado que UNICEF arroja es 90%. Eso hablaba a resumidas cuentas de un proceso donde cuando comenzó todo esto, la educación a distancia virtual, todos tuvimos que adaptarnos, la gente tuvo que adecuar sus horarios, incluso sus economías a este proceso. Entonces la sociedad completa comenzó a migrar de un proceso primero de adaptación, y nos pasó a nosotros con todo esto, y después adopción. Entonces en ese proceso hemos elaborado materiales para todas las asignaturas, salvo el bachillerato técnico que tiene un régimen especial, pero para todas las demás asignaturas son 127 planificaciones semanales que se hacen con lo que sería el material para la clase, con videos hechos por los docentes, con audio hecho por los docentes, con imágenes, con juegos también que se crearon para apoyar a los docentes. Y eso generó una respuesta muy positiva de parte de los docentes. Para nosotros es muy auspicioso, porque el docente, cuando le das algo que le va a servir, lo toma. Toma, Fito. Te cuento, ese portal de contenidos tiene hoy día en régimen alrededor de 1.100.000 descargas semanales. Llega al 95% de los docentes, y esa es una muestra de que cuando vos le das al maestro algo que le va a servir, el maestro lo toma. Claro, una herramienta. Una herramienta, y eso es lo que faltaba y faltó por mucho tiempo, Fito, y nosotros convencidos estamos de eso, de esa falencia, de esa deuda histórica con el maestro, y bueno, estamos haciendo eso para darle ahora en este momento. Bueno, Fernando, ¿cuál es la posición que toman ustedes también después de estos resultados? Vos diste la palabra clave, Fito. La palabra clave es herramienta. La tarea de Robert es con sus 400, ¿cuántos son? 400 personas están haciendo diariamente las planificaciones, los audios, los videos, ahora la gamificación. Bueno, esas son herramientas, ¿verdad?
Lo que pasa es que hay que poner en contexto lo que pasó en la década del 90. En la década del 90 tuvimos al principio esa reforma que se enfocó más que nada en el acceso de los estudiantes, porque yo soy de la generación de los baby boomers, pero toda esa ola demográfica había que darle cabida en la escuela. Entonces nuestra matrícula pasó de 500.000 a 1,5 millones en pocos años. ¿Y eso qué significó? Que tenían que ingresar miles de docentes a cubrir esos puestos. Entonces, y la reforma se enfocó en el acceso, pero no tanto en la calidad de la educación y sobre todo en el tema de la formación docente. Si vos comparabas los materiales que tenían antes de los 90, ahí Robert te puede dar una serie de libros enormes que eran las planificaciones que precisamente el plan maestro lo que va es a cubrir esa necesidad que quedó vacía, porque al maestro se le privó de esos materiales que, cierto, eran un poco conductistas, pero todas las reformas exitosas empiezan de esta forma, así como lo está diciendo Robert, ¿verdad? Diciéndole al maestro exactamente cómo tiene que conducir las actividades de clase, y mientras tanto esas herramientas se van haciendo más sofisticadas. Y en ese proceso es que estoy yo, a pesar de que no es mi función, pero estoy para apoyarle a Robert y a Celeste y al ministro en generar esas herramientas más sofisticadas a través del Office 365, de Teams, de herramientas que son mucho más específicas para la evaluación, para el proceso de aprendizaje. Por ejemplo, nosotros tendemos a pensar de que evaluar es hacer un Word y mandar por correo. Eso no es evaluar en línea. Evaluar en línea es usar herramientas mucho más específicas que el Word, que son de ida y vuelta, de una virtualidad así inmediata. Yo hago el examen, lo que me llevaría en 1 hora hacer un examen en Word, elaborar el examen en Forms, que es la herramienta específica, me lleva 15 minutos. De ahí va el examen hasta el estudiante, con mecanismos de seguridad muy elevados. El estudiante, al rendir todo, ya está todo hecho, ya está corregido, ya está la planilla hecha. De eso es que se trata. Ese es un ejemplo de las herramientas más específicas. Y con eso estamos trabajando en grupos. Ahora salgo de acá y me voy otra vez a otro grupo. O sea, estamos todo el día con eso hasta las 11 de la noche. Claro. Porque son miles de docentes que tienen que reconfigurar todos sus paradigmas, ¿verdad? No solo pedagógicos, sino retóricos, histriónicos. O sea, estamos hablando de una multitud de herramientas que son personales de su práctica pedagógica y también tecnológicas. Bueno, a la vuelta de la pausa les quiero consultar respecto a la conectividad, que era uno de los reclamos de los docentes que estuvieron aquí también semanas atrás, y otros temas vinculados también a, bueno, cómo se puede cambiar algo haciéndolo de la misma forma. ¿Qué cambios radicales se van a hacer en el tema de educación para salir de estos resultados? Pero a la vuelta de la pausa. Bueno, retomamos el debate y antes de la pausa les decía, el tema de la conectividad es un reclamo de los docentes. Decían ellos incluso que a veces tenían que poner plata de su bolsillo para el saldo, pese a que les decían que las plataformas del MEC eran gratuitas, ¿verdad? Pero parece que no del todo, o hay algunas cuestiones que tienen que ellos utilizar. ¿Hay un plan para mejorar la conectividad? ¿Hay un plan para llevar la conectividad a las escuelas, a las casas? ¿Cómo está eso? Claro, ahí Robert te puede contar las cifras exactas, pero ahora mismo hay un plan de mejoramiento, de ampliación de las escuelas que tienen conectividad. Ahora creo que son 1.700 esta etapa, pero eso no soluciona todo el problema porque el docente está en su casa y el alumno está en su casa. Hay casos donde el docente va a la escuela para tener buena conectividad, pero es un proceso ¿no? Es un proceso que se lleva a cabo en etapas. Esos son fondos del FEI y vamos a llegar. Lo que pasa es que esto es un proceso y no creas, Fito, que en todo el mundo no existe el mismo problema. Donde vas te encontrás con ese problema. Claro, en Paraguay tenemos zonas alejadas, zonas donde hay poca conectividad porque también hay poca población. O sea, hay que entender que la conectividad tiene que ver con la empresa privada también, ¿verdad? Sí. Y los retornos de los capitales que se invierten en cada caso. Ahora, en el caso de las escuelas, sí, el gobierno encara directamente la solución del problema, pero hay que aclarar que el MEC tiene 2 propuestas distintas. Una es la página de aprendizaje, que la página de aprendizaje sí es gratuita, no requiere uso de saldo, a pesar de que de ahí se descargan materiales en PDF, en audio, en video. Eso no produce, en términos paraguayos, en castellano paraguayo, no come saldo, por así decirlo, ¿no? Porque el MEC encaró ese problema con las operadoras y con Atel y se consiguió que sea así.
Pero está después la otra página, o sea, la otra propuesta pedagógica que es Microsoft Teams, que claro, es mucho más sofisticada. Eso, a pesar de que es gratuito para nosotros, porque el MEC tiene una licencia de por vida y plena de todo lo que son las herramientas de Microsoft, eso sí requiere un saldo y hay un consumo de saldo cuando uno está en una conexión que no es fija, porque hay un tráfico que depende del saldo. Eso más o menos, según los docentes que lo utilizan todo el tiempo, es aproximadamente 3.000 guaraníes utilizando todo el día. Claro, hay algunos que no tienen ese dinero tampoco, pero el gran beneficiado del sistema en realidad, Fito, es el propio docente. Porque el docente es el que va a preparar su clase ahí, el que va a descargar los materiales, el que va a mostrar herramientas que son extraordinarias, el mismo que va a formarse y va a aprender a través del Teams, ¿verdad? O sea, no hay que pensar solo en términos del alumno, sino también en términos del docente. Bueno, ¿y cuál es el cambio que se va a hacer para modificar la situación actual? El cambio de fondo que va a tener o la malla curricular o el método de enseñanza, porque el aprendizaje que se pudo ver en estas dos evaluaciones está bastante mal, está en un 80% que no llega al mínimo requerido. Quisiera complementar un poco antes que nada lo que decía Fernando adelante. respecto a la conectividad. Y realmente todos los países fueron desafiados a enfrentar una realidad donde la escuela pasó del aula a la casa. Entonces, cuestiones de conectividad están muy vinculadas no a la disponibilidad de la conectividad en el aula, sino en la casa. Sí. Vos podés tener una escuela como en Chile, donde casi el 100% de las escuelas tienen conectividad, pero la realidad hoy que en Chile el 68% de la comunicación entre docentes y estudiantes se hace a través de WhatsApp. Por ejemplo, Argentina, 82%. Entonces, hay que mirar la realidad de la casa fundamentalmente para diseñar la propuesta de llegada o de contacto con entre docente y estudiante. Nosotros hicimos ese esfuerzo desde el primer momento, del día 1, del 10 de marzo, se comenzó a pensar fuertemente cuál va a ser la propuesta. En nuestra plataforma de aprendizaje estuvo arriba ya el 16 de marzo. Ese lunes 16 de marzo ya estaba arriba con todo esto que te decía recién. Entonces, se consiguió con las telefónicas el acceso gratuito, no le comían saldo para entrar a la plataforma. Eso marcó, básicamente rompió una barrera económica y los docentes y estudiantes están hoy día accediendo a estos materiales y se está llevando adelante el proceso. A lo mejor no en las condiciones ideales que en la presencialidad uno esperaría, pero esta situación de pandemia de hecho marca diferencias. Nosotros tenemos hábitos diferentes, ya cambiamos todos nuestros hábitos y eso también pasa con el proceso. La prioridad más importante del ministerio, en este caso para con sus docentes, instruyéndoles, es que mantengan el contacto con sus estudiantes. En tiempos de pandemia, y eso no lo dice Paraguay nomás, lo dice todo el mundo. Claro, incluso me llegó a decir a mí un experto en educación que lo peor que podríamos haber hecho era dejarles a los estudiantes sin ningún tipo de actividad académica. Así es. Aunque esta no sea la ideal, siempre se tenía que mantener la actividad. El estudiante, por más que esté en su casa, tiene que sentirse parte de una comunidad educativa. Porque le ayuda a continuar con el proceso y también desde el punto de vista psicológico. Creo que está confinado cientos de días. Entonces realmente se ha hecho un esfuerzo, los docentes han hecho un esfuerzo extraordinario, hay que reconocer. Ellos son los héroes anónimos de este proceso, no están de blanco, pero están ahí en sus casas trabajando en este proceso. Y esto para el ministerio implicó desafiarse en extender y romper un poco paradigmas, ¿verdad? El ministerio tuvo que reconvertirse en un montón de otros elementos que en la presencialidad ni siquiera hubiésemos pensado que iba a ser prioridad. El MEC hoy día tiene, con la plataforma Teams, ¿verdad?, habilitamos para los estudiantes del último año de la media y para los que están en 9º grado, que van a pasar a los colegios técnicos, programas pero sumamente exitosos, donde docentes de altísimo nivel dan clases en vivo de matemática, de física, de química, de castellano, preparándolos para el gran paso que es la universidad a aquellos estudiantes. Ese curso nosotros teníamos una expectativa de 2.500 inscritos más o menos. Tuvimos 15.000 inscritos. Y estudiantes que están ahí viendo o en línea, en vivo, o accediendo gratuitamente a los contenidos después, porque están todas grabadas. Y escuchar de los estudiantes decir con el Teams, porque los docentes le sacan el jugo al Teams, Fernando, le sacan el jugo y decir, esta es la mejor clase de matemática de mi vida. Te llega un niño, y esa clase fue online. Para nosotros marca realmente una oportunidad. ¿Docentes de acá o con docentes de acá? Sí. También hay docentes de Estados Unidos. Sí. Hay un docente, el profesor
que está allá en Nueva York, ¿verdad? Él está dando clases de química, por ejemplo, desde allá. Hay docentes universitarios que vinieron acá a apoyar. Lo que pasa es que ustedes nos pintan un panorama bastante positivo, optimista, pero cuando yo le escucho a todos los demás, a los estudiantes, a los docentes, a los padres, a los directivos de instituciones educativas, ellos pintan un panorama totalmente distinto. Ellos pintan un panorama bastante complicado, incluso hablaban de una muy alta deserción. ¿Cómo está la deserción en términos de estudiantes que, bueno, aparecen o no aparecen en las clases online? Mira, así como la presencialidad, Fito, hay que reconocer eso. En la presencialidad también el comportamiento de los estudiantes no es homogéneo. Claro. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Claro. El estudiante que es dedicado, responsable en la presencialidad, lo es hoy en la virtualidad. Y el lado opuesto, ya sabes, no voy a tampoco decir, pero claro, ocurre, ¿verdad? Claro. Entonces, que tenía problemas, empeoró. Seguramente. Tiene los mismos claro, problemas. Entonces los niveles de interacción son diferentes. Sí. Eso marca desafíos bastante particulares también. Hicimos una estadística nosotros en el mes de mayo, cerca de junio, y teníamos una tasa de 3.6% de estudiantes con los cuales lastimosamente todavía no estábamos contactando. Nosotros pensamos que esa tasa de contacto mejoró porque estábamos justamente en los inicios del proceso de adaptación y adopción de este proceso, ¿verdad? Entonces ahora vamos a hacer dentro de poco una segunda encuesta para ver cómo están esos números, porque ya estamos en etapa de cierre de alguna manera del año. Faltan 10 semanas más para que termine esto. Pero ese es el número. Te quiero contar, hicimos encuestas. El Iguazú, que lastimosamente me impidió venir en el programa pasado, el Iguazú, por instrucciones y con instrumentos desarrollados con la gente del Iguazú, con docentes, con estudiantes y con padres, hicimos instrumentos e hicimos encuestas a padres. 200.000 familias, Fito, participaron. Participaron como 60.000 estudiantes del tercer ciclo y la media y 35.000 docentes. En esas encuestas, que son en su mayoría anónimas, los docentes sí tienen registrado su identificación, pero el resto son anónimos. No es tanto como se dice, y tengo que decirlo lastimosamente, no es, porque las estadísticas hablaban, por lo menos en lo que es la interacción entre estudiantes y docentes en el primer y segundo ciclos e nivel inicial, teníamos un 75% de aceptación de parte de los padres sobre el contacto que tienen los docentes con los estudiantes. Y de parte de los estudiantes de nivel medio era un 65%, o sea, 2/3 de los estudiantes hablan de que el contacto con sus docentes es regularmente bueno. Yo hablo de las estadísticas, ¿verdad? De los números que se hizo en grandes cantidades. Lo que seguramente puede haber pasado es un sesgo de selección. Generalmente ocurre, y eso hay que entender, puede ser polémico lo que voy a decir. A ver. Polémico puede ser. Generalmente aquel que está conforme con algo se calla. Por más que sea la mayoría, se van a callar. Y aquel que está ahí conforme por A, B o C motivos va a hablar. Y puede ser que suene más fuerte que esta mayoría que silenciosamente está conforme con eso. Bueno, a la vuelta de la pausa les voy a preguntar qué va a pasar con el próximo SNEPE. ¿Cómo va a ser? ¿Va a cambiar? ¿Va a tener la misma, digamos, exigencia académica para los estudiantes? ¿Qué cambios plantean ustedes a partir de esto? Porque usted decía, o vos decías, Robert, a partir de lo que ocurrió en el 2015 se necesitaba una intervención urgente. ¿Cuál es la intervención que va a hacer el MEC ahora? A la vuelta de la pausa. Último bloque de Educación en Debate. Hoy estamos analizando lo que ocurrió con los resultados académicos, la evaluación académica SNEPE del año 2018, que bueno, estaba peor que la del 2015. Y le preguntaba antes de la pausa a Robert Cano, viceministro de Educación, ¿cuál es la intervención urgente que va a hacer el Ministerio de Educación y Ciencias a partir de estos últimos resultados? Tenemos 3 líneas de intervención, una de mediano plazo, que después va a comentar Fernando, que es transformación educativa. Es una línea de intervención urgente para el mediano plazo, ¿verdad? Después tenemos lo que explicaba Celeste, formación docente, que también con 4.000 o un poco más de tasa de egreso vamos a ir progresivamente mejorando y dando nacimiento a una nueva generación de docentes. Sí, porque muchos se van a ir jubilando. Claro, exactamente. Sí. Ahora, con los que están hoy, el plan maestro es nuestra respuesta decidida al cambio. El plan maestro que de alguna manera nos permite darle a ese docente lo que siempre necesitó y nunca tuvo, es ese apoyo concreto de qué es lo que le va a servir para dar sus clases. El docente, yo lamento mucho decirlo, pero en muchos casos se ha sentido absolutamente solo porque le dimos una formación, lastimosamente con muchas lagunas, como decía hace rato, y lo que le damos solamente es el programa de estudio, nada más. Claro. Programa de estudio. Y nada más.
el plan maestro plantea darles no solamente apoyo concreto con materiales educativos, sino también una galería de recursos multimedia, tecnología en el aula, para que se pueda esto llegar a impactar en la interacción con los estudiantes. Entonces, la apuesta nuestra para el mejoramiento de los aprendizajes en el aula está apuntando fuertemente a lo que le llamamos el plan maestro. Bueno, plan maestro, formación docente, ¿y cuál es la otra pata de esta intervención? Lo que decía Robert, que es la estrategia de mediano plazo, que Paraguay está en medio de una reforma educativa, solo que le llamamos transformación, porque tiene que ser algo mucho más profundo. Paraguay ya tuvo 5 reformas educativas desde principios de siglo, ¿verdad? Pero lo que ahora necesitamos es mejorar la calidad. Pero para eso vamos a tener que, y por los tiempos que estamos viviendo, sobre todo porque vivimos en democracia, vamos a tener que tomar la decisión todos juntos. Porque de otro modo no vamos a poder llegar al objetivo que es el pacto por la educación. El pacto por la educación va a blindar las decisiones que se tomen hoy de forma participativa, amplia y democrática contra los péndulos latinoamericanos típicos de la política que pueden, correcto, una vez más... Cada 5 años nos llevan de un lado al otro. Claro, entonces, por eso es que se está haciendo de manera bien pensada, y ahora iniciamos una etapa donde vamos a entrar a las consultas con los actores en cada caso. Tenemos mesas donde se va a tratar la formación docente específicamente, donde se va a tratar primera infancia, inclusión, todo con el objetivo de tomar las decisiones que tenemos que tomar. Y por supuesto, viendo a la educación como un derecho, ¿verdad? Viendo a la educación como un fenómeno biológico que tiene que ser profundamente estudiado, y las decisiones van a ser las que finalmente el MEC va a implementar en este plazo hasta el 2030, ¿verdad? O sea, el plan educativo 2030 se elabora con expertos nacionales, expertos extranjeros, las universidades nacionales, extranjeras, con la gente, con los gremios, todos juntos. Esas decisiones van al plan nacional. ¿Cuál es el plazo? El plazo es mediados del año que viene y como máximo finales del año que viene, para llegar a ese pacto por la educación. Esto no es una especie de chapería y pintura de un auto viejo, como decía la vez pasada Luis Fernando Ramírez, porque él decía, es gastar y gastar y gastar en un vehículo que ya es viejo, cuando un 0 kilómetro podría ser mucho más económico. No, definitivamente no, son transformaciones profundas. El hecho que decía Celeste, y voy a comentar los datos, ¿verdad? Claro. De esos 6.000 que decía Celeste que postularon para ingresar a la formación docente, quedaron 2.000 y piquitos fuera, porque estaban con nivel 1 del SNEP. Porque una de las pruebas de ingreso es el SNEP justamente. Claro. Imagínate lo que hubiese pasado si entraban los 6.000. Y eso es lo que siempre pasó, ¿se entiende? Entonces, hay que ponerse duro, son medidas que han sido bastante criticadas, pero son necesarias. Nosotros hemos venido acá a tomar las decisiones que son argeles, que son difíciles de tomar. El MEC es la cartera del Estado más compleja por lejos, por el presupuesto que maneja, por la capilaridad y llegada que tiene, por los intereses que también convergen ahí. Un monstruo es el MEC. Intereses políticos. Hay, claro que hay. Intereses económicos, ni qué decir. Intereses hasta religiosos hay. Intereses personales, intereses gremiales, y todos tienen su pequeño espacio. Cuando uno quiere modificar las cosas para bien, está modificando el status quo. Y acá el ministro tiene una característica, ya sabes bien, que es bien frontal y firme. Entonces, esa característica a nosotros que somos técnicos nos da de alguna forma la garantía de que esas reformas que son necesarias, blindar de la política partidaria, enfrentar a los intereses económicos, porque los hay, ¿verdad? Y siempre los hubieron. Todo eso genera permanente conflicto. Cuando uno hace una licitación en el ministerio, vamos a ver la cantidad ¿cómo te voy a decir sin ofender? De elementos que permanentemente estuvieron nutriéndose del ministerio, lo digo con un eufemismo, ¿verdad? Hoy día se tienen que retirar. Negociados. Y ponele que sí, pero siempre te tirotean por ese lado, ¿no? Nadie queda de brazos cruzados. Todos hacen algo por mantener su espacio de poder. Ese es el MEC en el fondo. Yo estuve fuera, hace 2 años estuve afuera, y pensaba que el MEC era de cierta forma. Hoy yo puedo decir que la realidad del ministerio supera cualquier ficción que yo tenía desde afuera. ¿Envejeciste mucho con el MEC? Bastante, bastante. ¿Cuántos años? Por lo menos 5 años. Mira, no tengo más pelo, no tengo más... Sí, me imagino. Yo era alto antes, sí. No, pero la verdad es que es una situación bastante complicada. Hay 2 cuestiones que siempre me pregunto y tienen que ver con la utilización de fondos o de recursos que son muy importantes. Por ejemplo, Becal.
los docentes que fueron becados y fueron al exterior y retornaron al país. ¿Tiene continuidad ese programa? Sí, el becal siempre está, tiene como una de sus líneas principales el hecho de formar y fortalecer la formación docente. Federico decía 400. ¿Sabes qué encontramos nosotros? Y estamos allá haciendo una apertura. Sí. Muchos de esos 400 que se han ido, inversiones valiosas de tiempo, de esfuerzo económico, estaban volviendo y estaban como docentes que no han sido reconocidos en su esfuerzo. Claro. Entonces el impacto lastimosamente es nulo. Estamos abriendo espacio. Nosotros queremos, y eso ya saben cómo pienso yo, ¿verdad? Queremos rejuvenecer el ministerio desde los equipos centrales, ¿verdad? Trayendo gente que tiene un pensamiento nuevo, un pensamiento que cruzó el charco, como se dice, tiene una mentalidad diferente y viene ávido de cambios. Esa gente hoy día está siendo descubierta en este proceso de pandemia. Ustedes, esos 400, más de la mitad son becarios, por ejemplo, que dijeron, yo voy a ayudar. Yo estudié, y increíblemente estos jóvenes, porque ya son muy jóvenes, se han puesto la camiseta y hoy están trabajando de codo a codo con nosotros para poder sacar adelante esto. Esto no hubiese sido posible enfrentarlo sin esa gente. El MEC tuvo que hacer, y anota acá, televisión. Sí. Hay docentes que hacen televisión, Sí, pasando de las aulas a los estudios. Veo. Radio, materiales impresos, gamificación, semanas temáticas. El MEC se convirtió en otra cosa hoy y en poco tiempo. Yo entiendo que a lo mejor no estamos a la altura de las expectativas de todos. Y eso es pensar que vamos a estar luego bien vistos por todos, es una utopía. Pero hay que reconocer que se hizo un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo yo creo que no tenemos nada que envidiar a los demás países que también han hecho el mismo esfuerzo. Con nuestras limitaciones presupuestarias, todo esto que hemos hecho, Fito, tiene cero costo para el Estado. Pero, bueno, y hablando de las limitaciones presupuestarias, ¿qué pasa con los fondos del FEI? Que están allí y que, bueno, acá vinieron, por ejemplo, los universitarios a decir que el arancel cero se financie con la plata del FEI, que está allí sin utilizarse. ¿Qué pasa con el FEI? Y ahí tenemos que ver los procesos de mejora en cuanto a la ejecución, ¿verdad? Eso es histórico. Hay que reconocer que es histórico y tenemos el estigma y la presión de tener que ejecutar presupuestos que históricamente no han sido ejecutados. Es un proceso lento porque hay que comenzar a modificar estrategias, hay que reformular equipos y nosotros hemos tenido una muy buena ejecución de los recursos del anterior ejercicio presupuestario y ahora estamos con proyectos nuevos donde vamos a estar proyectando una nueva estrategia de ejecución y con nuevos proyectos utilizar los recursos que todavía no están hoy día asignados. ¿Se puede mantener esta malla curricular de 12, 14 materias para la situación que estamos viviendo actualmente? ¿O se tiene que corregir esto de alguna manera, centralizar la educación y el aprendizaje en algunas materias que sean pilares? Yo creo que ese es un sentir popular, ¿verdad? Y creo que la transformación educativa va a tomar el pulso de eso. Pero no va a ser todavía el año que viene. No, es que el MEC está tomando ya decisiones que ya está midiendo el pulso al proyecto, ¿verdad? El proyecto todavía se tiene que sentar, la gente, hay un organismo de participación que se está encargando de convocar a todos los actores clave para tomar esas decisiones. Pero uno ya siente el pulso, ¿verdad? Y el pulso es precisamente trabajar con esas materias que son las que vemos en las pruebas estandarizadas en que estamos fracasando, ¿verdad? Que son materias demasiado importantes. Porque el lenguaje, Fito, no es simplemente saber hablar, el lenguaje es el lenguaje del cerebro. Bueno, un proceso cognitivo. El límite de tu mundo es el límite de tu lenguaje. Entonces nosotros entendemos eso, Fito, y las decisiones que se toman en el área de Robert ya van en ese sentido. Escriban en Google 3 palabras, menos es más. Menos es más y Singapur, una cuarta palabra, es lo que hizo Singapur. Singapur se concentró en lo esencial, en aquellos contenidos que realmente te marcan el pensamiento lógico, la curiosidad científica y la comprensión lectora. Y al principio fue muy conductista. Sí, señor, al principio fue muy conductista. Después se dejó que el docente haga su arte. Pero si no le decimos qué es el arte al docente, si él no se transforma, si él no anhela, si no despierta de vuelta su curiosidad, porque a todos nosotros, a mí no me pasó, pero me podía haber pasado, nos han matado la curiosidad en los años 90, 80, 70. Y eso hoy, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revivir en ello, ¿verdad? Hace poco murió Ken Robinson, que era justamente el que más... Lo citaron varias veces acá. Exacto, o sea, hoy vemos que esas escuelas que a lo mejor no están despertando o están matando la curiosidad, se tienen que reconvertir a través de la actitud del propio docente, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo, hacia dónde apunta el modelo de educación en los próximos 10 años, el 2030, como ustedes mencionaban? ¿Cuál es el objetivo del sistema educativo paraguayo para el 2030?
para mí, hacia dónde vamos, por lo menos eso, midiendo el sentir de lo que vemos en transformación y todo el equipo de Robert, lo que habló Celeste de las consultorías, es que el docente es el líder, ¿no? Volver a centrar y entender de que el centro del sistema educativo es el docente. La magia ocurre ahí, en sus actitudes, en quién es él, ¿no? Porque finalmente, Fito, los alumnos no van a recordar lo que vos le contaste, sino quién fuiste frente a ellos, ¿verdad? Lo que despertaste en ellos, el tipo de pregunta que les hiciste. O sea, hoy vemos que esa es la gran oportunidad del Paraguay. Lo que pasa es que en una situación de incertidumbre siempre viene el temor. Claro. ¿Verdad? Pero el temor tenemos que entender, es como lo que decía Víctor Hugo. ¿Te acuerdas de Víctor Hugo, el francés? ¿Verdad? Decía, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles, los que no están formados, es la dificultad. Para los temerosos es la oscuridad, pero para los valientes es la oportunidad. O sea, en todos los procesos difíciles hay una oportunidad. La misma pregunta. Es así como dice. 2030, pero realmente hay que hacer una reformulación. Transformación educativa para nosotros es clave. El hablar entre todos y definir qué Paraguay queremos y hacia dónde queremos formar el ciudadano es clave. Lo cierto y lo concreto es que tenemos desafíos que son prácticos. Independientemente de lo que Transformación decida, nosotros vamos a apuntar fuertemente desde el principio a la comprensión lectora de los estudiantes, al pensamiento lógico de los estudiantes y a la curiosidad científica. Son los tres atributos que nosotros queremos formar y lo antes posible, principalmente en los primeros años. Del primero al sexto grado, ahí se juega la partida y el futuro educativo del estudiante y el ciudadano finalmente, ¿verdad? Entonces, apuntando fuertemente a esos tres grandes objetivos, pensamiento lógico, curiosidad científica y comprensión lectora, creo que vamos a estar apuntando a dar nacimiento a una nueva generación de estudiantes. Hay que decir algo que es muy poco popular, pero lo voy a decir. Tenemos que apuntar a dar nacimiento a un nuevo grupo de estudiantes. Un niño que está en 9º grado, ¿verdad? Aunque le ponga la mejor tecnología, tiene 8 años de malos aprendizajes en su haber. Entonces, lastimosamente, nunca va a tener el mismo grado de aprovechamiento que los primeros años. Por eso la obsesión de esta gestión está en el nivel inicial y en los primeros años, porque ahí se juega la batalla. Bueno, les agradezco Robert Cano, Fernando Griffith, viceministros del Ministerio de Educación y Ciencias, por haber estado acá. Y está el compromiso de un debate con otros representantes de distintos sectores sobre el tema de educación. ¿Por qué? Porque es nuestra principal preocupación. Yo sigo diciendo, creo que nuestro país necesita una revolución educativa. Nos vemos el próximo sábado.